Continuando con nuestro módulo número 2, vamos a hablar de variables y tipos de datos. Vamos a iniciar con un concepto muy importante que es ¿qué es una variable? Una variable podemos decir que es un contenedor. Es un contenedor que nos permite almacenar información o datos, ¿sí? Entonces lo que hace es almacenar todos estos datos, ¿sí? Por eso es que vemos una cajita allí, porque ella nos almacena todos estos datos que previamente, como se vaya generando la ejecución de un programa o de un software, pues va a permitir manipular esos datos, lo cual es algo esencial para resolver un problema o crear un programa, un desarrollo o una aplicación. Es muy importante tener en cuenta que para nosotros declarar una variable depende del lenguaje de programación. En este caso, nosotros vamos a utilizar y vamos a hacer un ejemplo muy sencillo con JavaScript. Para ello, nos vamos a remitir a nuestro editor de código previamente instalado. Procedemos a crear un archivo. Vamos a crear un nuevo archivo. En este caso, vamos a poner ejemplo.js, que es JavaScript el que vamos a utilizar. Es importante tener en cuenta que en este editor de código es muy esencial poner la extensión del lenguaje de programación que vayamos a utilizar. En este caso, JS porque es JavaScript. Aquí nos está confirmando dónde es que vamos a almacenar nuestro archivo. En este caso, yo lo voy a guardar en escritorio. Creo mi archivo. Aquí yo ya tengo mi archivo creado. Voy a proceder con estos dos slash a hacer comentario. ¿Para qué? Pues para identificar cómo es que o en qué parte voy a hacer mi declaración. Voy a hacer ese comentario. Ese comentario no se ejecuta, es algo que a simple vista lo podemos visualizar, pero cuando se ejecuta nuestro programa, él no entra dentro del código, simplemente está allí como para informar, para darnos esa información a nosotros los desarrolladores para recordarlo. Los comentarios son muy importantes a la hora de desarrollar. Entonces aquí voy a poner declaración de variables. Aquí vamos a declarar una variable. ¿Qué vamos a poner como nombre a esta variable? Le vamos a poner edad. Vamos a declarar una variable edad. En JavaScript existen dos palabras reservadas para declarar una variable. Tenemos let y tenemos var. Estas son las dos palabras reservadas que existen para declarar una variable, let y var. Más adelante se van a dar cuenta cuál es la extensión de cada una de estas palabras reservadas. Adicionalmente, también podemos identificar que existe const, que const es una forma de declarar una constante. Las variables en programación con la palabra reservada let y var son las que nos permiten identificar el concepto de que algo es variante, de que ese valor que se va a almacenar puede variar, ¿sí? Es decir, puedo tener múltiples edades y ella siempre me las va a almacenar. Const es una palabra reservada para declarar una constante, es decir, que es un valor que nunca va a cambiar. Esa es la diferencia entre var, let y la palabra const. Const me permite a mí identificar un valor que nunca cambia. Es, por ejemplo, si voy a hallar el área de una figura, hay un valor que nunca cambia en esa operación. Ese valor que nunca cambia en esa operación va a tener la palabra reservada como const, ¿sí? O si, por ejemplo, voy a hallar el área el radio de un círculo. Entonces yo voy a poder identificar que para poder hallar el radio de un círculo voy a tener un valor constante siempre, que es el valor de pi. Entonces siempre pi va a ser un valor constante, por ende cuando vaya a necesitar ese valor constante voy a declarar mi variable con la palabra reservada const. Entonces retomemos, let y var en JavaScript son las palabras reservadas para declarar las variables que van a almacenar múltiples datos, que van a estar en cambio de esos datos.
Y la palabra const es para almacenar esos datos que son siempre constantes, ese dato constante que va a permanecer allí, pero que yo voy a necesitar cuantas veces se requiera para el procesamiento de mi desarrollo o de mi software. ¿Listo? Por el momento vamos a utilizar let. Entonces, aquí para declarar mi variable, para decir que edad es una variable, utilizo let. Entonces, let es mi palabra reservada. En JavaScript siempre empezamos con la palabra reservada. Entonces, let y edad. Aquí yo ya tengo declarada mi variable. ¿Qué sucede? Que para que esto sea válido, debemos seguir con la asignación. Con la asignación de un valor para esa variable. Y para eso vamos a utilizar un operador de asignación que más adelante los vamos a profundizar un poco más. Entonces, como ya tengo declarada mi variable, voy a comentar aquí y voy a decir que voy a hacer la asignación de valor a mi variable. ¿Cómo hago la asignación del valor a mi variable? Pues entonces lo que hago es, como ya la tengo declarada, lo que hago es decir, venga, edad, y yo le voy a poner un valor, 25. Aquí ya mi variable tiene un valor. Aquí yo ya le asigné un valor literal a esa variable. ¿Sí? En este caso, le asigné un valor literal de 25 a la variable edad. ¿Sí? Pero también puedo hacerlo de esta manera, directamente. Por ejemplo, voy a poner let nombre es igual a Lina, por ejemplo. En este caso, aquí yo también tengo declarada mi variable con la palabra reservada let y tengo la asignación de mi variable. Le estoy dando un valor literal a esa palabra nombre que es Lina. Más adelante nos vamos a dar cuenta porque estos datos, este número aparece aquí sin comillas y estos caracteres aparecen entre comillas. Más adelante profundizaremos más en ese tema. Lo que sí quiero que se entienda es que es muy importante tener en cuenta la importancia de las variables. Se puede decir que se utilizan para almacenar esos datos que pueden ir cambiando durante la ejecución del programa y se pueden usar en diferentes partes del código. Es decir, más adelante yo puedo decir, bueno, necesito de edad, necesito de nombre, pero también en el proceso puedo hacer los cambios o las nuevas asignaciones de las variables. Entonces, es muy importante que se tenga en cuenta ese concepto. Para concluir, podemos decir que los conceptos claves que se han desarrollado son la variable, su declaración y su asignación de valor. Es muy importante comprender estos conceptos para poder desarrollar esas habilidades de programación. Es importante comprender y dominar el concepto de variables y la asignación de las variables, porque es un dato muy importante a la hora de desarrollar. Es uno de los principios fundamentales a la hora de desarrollar. Entonces, por el momento, podemos dejar hasta aquí y después vamos en la próxima lección vamos a ir avanzando en todos esos datos, en todos esos tipos de datos. Ya aquí sabemos cómo asignamos, cómo declaramos una variable y cómo asignamos una variable, en este caso, en un lenguaje como JavaScript. Te invito a que sigas continuando con nuestro curso y que hagas el ejercicio en casa. Chao, chao. Nos vemos en la próxima lección.